El ejemplo arrastra, mi ejemplo arrastra. El pecado también arrastra. Pero la palabra vivifica. Y el Señor me está diciendo aquí en Deuteronomio 5 que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por eso es importante cortar. El que no conoce su historia tiende a repetirla. Y hay historias que no nos gustan. Y hay historias que queremos de pronto olvidar, ¿cierto? Y hay historias que queremos, por lo regular, cuando una persona se separa, ¿cierto? Se casa y se separa, sus hijos arrastran con esa separación. O cuando una persona es violada, sus hijos arrastran con esa violación. Y eso es bueno saber la historia de nuestros padres, la historia de los padres de nuestras parejas. Por eso es muy bien conocer las personas o la familia con la que te vas a casar. El Señor nos hace nuevas criaturas, pero hay arranques que van a salir como que uno dice, bueno, ¿y esto de dónde salió? Eso viene de generación, son cosas ocultas que tú no conoces. Y tú tienes que pedirle al Señor que corte con toda generación que no sea de bien para nuestra vida. Y a veces se nos olvidan, o a veces tú te enteras de situaciones en la familia donde estás, ¿sí? De los hijos de tus hijos, de tus padres o de tus abuelos o de tu pareja. Y tú empiezas a decir, con razón él es así, o con razón ella es así, ¿cierto? Con razón le pasó tal situación. Si usted sufrió amancillamiento en su niñez, si usted sufrió violación en su niñez, cuando usted se case, así usted haya nacido en el Señor, usted tiene que decirle al Señor, Señor, corta con toda generación de violación en mi familia. Señor, corta con toda generación de violación en mi vida, para que sus hijos no arrastren con eso. Porque se tiende a arrastrar. Es que el Señor, yo soy nueva criatura, ya nací en el Señor. No, rompe con esa cadena. Y dile, Señor, protege mis hijos, mis hijas de toda violación. Señor, si yo sufrí violación, Señor, yo te pido que cortes toda violación. Señor, corte con toda cadena de violación. Señor, yo lo viví, mi mamá lo vivió, porque pasan casos. Necesito que cortes con eso. Señor, corta con toda maldición generacional. Porque el pecado es visitado de generación en generación. Es que él es un borrachín, el papá era un borracho y él también empezó a tomar, pero el Señor lo trajo a los pies de Cristo. Corte con toda generación. El Señor corta, pero necesitamos nosotros como mujeres, conociendo la historia del pasado, debemos cortar con toda generación que no nos ayuda. Indague sobre su vida. Usted a veces dice, yo no entiendo por qué pasa eso. Seguramente hay información que usted no tiene. Hay información que usted tiene oculta en su vida, que de pronto su mamá no le contó, o de pronto sus abuelos no le contaron. Y dígale al Señor, Señor, guárdame de toda maldición generacional. Señor, yo estoy pasando por esta situación o por aquella. Yo no entiendo, Señor, yo esto de dónde sale. Eso viene de atrás. No podemos cargar con esas maldiciones generacionales. Y necesitamos decirle al Señor, Señor, llénanos de ti. Y la palabra me da a mí la salida. Porque la palabra da la respuesta siempre. Y da la salida. Y la palabra me dice que Él hace misericordia a millares a los que lo aman a Él y a los que guardan sus mandamientos. Pero en esta área espiritual muchas cosas se arrastran y puede que tú no seas consciente de ello. Pero ¿cuál es la manera para que no se arrastren? ¿Cuál es la manera para que no se arrastren en nuestra vida? La única manera para que no se arrastren en nuestra vida es poniendo por obra la palabra. Es diciendo, voy a llevar esta palabra de generación en generación, siendo conscientes de lo que se vivió, siendo conscientes de lo que lo arrastramos con muchas cosas. Y debemos decirle al Señor, gracias Señor, no quiero arrastrar. Señor, renuncio, Señor. No quiero pasar por esta situación como pasó mi mamá. Señor, no quiero. Si tú puedes intervenir, Señor. Señor, corta todo pecado, Señor, que viene de mis padres. Córtalo, Señor Jesucristo. Tú lo puedes hacer porque tú eres Dios. Yo haré mi parte, Señor, y yo nazco de nuevo contigo y llevaré la palabra de generación en generación. La llevaré en mi corazón, la pondré en mi corazón y se la transmitiré a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Esa realmente es la única manera para que no se arrastren en nuestra vida. Es poniendo por obra la palabra.